vamos a seguir con este programa internacional que tenemos, Juli, sí. podríamos decir de alguna manera. Augusto, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos a empezar con la entrevista hablando un poco con respecto a tus tareas dentro de la universidad. ¿Cuáles son? Bueno, mis tareas, como recién lo decías, estar en el Departamento de Relaciones Internacionales. Ahí lo que hacemos es básicamente entablar el contacto con distintas instituciones, sean universidades o sean organismos y demás que tengan algún tipo de vinculación con la universidad. Ahora porque, bueno, justo para recibir o enviar alumnos, pero también docentes o la gente, los que ya son egresados, que quieren realizar algún tipo de experiencia internacional a nivel de posgrado ya, generalmente vienen a la oficina, sobre todo el papeleo, qué tienen que hacer, qué tramiterío, qué lugares. Entonces, bueno, brindarles el asesoramiento y después hacer todo el seguimiento. Normalmente lo que nos pasa es que trabajamos nosotros de acá para el año que viene. Por ejemplo, ahora con bueno, Ángela, que recién se acaba de ir, yo recibo el legajo febrero de este año. Bueno, con Mayra fue un poquito más rápido el proceso, pero ahora yo ya recibí legajos para el año que viene, sabemos más o menos cuántos van a venir. Ahora en la universidad hay 9 alumnos de intercambio que vinieron de Brasil, vinieron de España, de 2 universidades distintas, vinieron de México. Entonces, bueno, coordinar todo, coordinar las materias, las carreras, y después reunirme con los legajos de cada alumno, ir a cada facultad a ver qué materias pueden cursar, cuáles no, cuáles se van a homologar. La idea de este tipo de intercambios es que cuando los alumnos se van, cuando vuelvan a sus universidades de origen, digamos, se les homologuen las materias que fueron a cursar, o sea, que no vayan en vano, en el sentido de que tengan una retribución en el analítico acá. Entonces, si les quedan materias por cursar, que se les puedan homologar, y en el caso, por ejemplo, de Mayra, que era una alumna avanzada, sí, que tenga la experiencia. Ella eligió materias que acá no tenía como complemento, que le interesaban, y bueno, si se permite por el tema de las cursadas por los semestres y demás, pero bueno, eso tiene que estar todo establecido cuando se emite una carta de aceptación de un alumno, tiene que estar todo establecido. Entonces, es muy raro porque nosotros trabajamos por ahí de acá a 6 meses. Hace poco el rector estuvo de viaje y nosotros sabíamos que se iba de viaje casi de principio de año. Entonces, bueno, ver las reuniones anteriores, ver qué se puede hacer, los que van, los que no van, para que el rector, en este caso el rector o cualquier otra autoridad, sepa qué va a hacer, qué objetivo, es decir, hay algunos objetivos que nos fija el rector en cuanto a vinculaciones, por ejemplo, con distintas partes del mundo, que a veces por año o por depende de cómo van las corrientes, nos van cambiando. Entonces, bueno, ahora estamos con el tema de España, que ahora se fueron 5 alumnos nuestros y bueno, tenemos una alumna que se va el año que viene, el primer semestre del año que viene, por los mismos sistemas de becas que se fue Mayra. Y bueno, eso lleva tiempo, sobre todo hay que firmar convenios, uno tiene que hablar con el departamento legal de la universidad, con la otra universidad, entonces por eso se trabaja quizás de acá, no en el día a día, sino con un tiempo, ¿no?, de antelación. ¿Y cualquier alumno puede acceder a una beca para hacer Sí, un intercambio? Sí, lo que tiene la universidad es que aún no contamos con un sistema propio de becas. Entonces, como en el caso de Mayra, cuando se abre un sistema de becas, que en este caso está promovido por el Banco Santander, por un acuerdo que se hizo creo que 2005 se firmó, y recién hace 3 semestres para atrás, fue 2011, se empezó a hacer operativo. Entonces, imagínense que estamos trabajando con mucho tiempo. El acuerdo del Banco Santander se firmó en la cumbre de alcaldes acá, en la curva iberoamericana, que se hizo acá en Mar del Plata, y se hizo efectivo recién en 2010-2011, esos semestres. Imagínense que se trabaja con mucho tiempo. Eso te decía, como la universidad no tiene un sistema propio de becas, cuando se sale un sistema de becas que le otorgan fondos a los alumnos para que se puedan ir, obviamente hay muchísima cantidad de alumnos y las becas son muy limitadas. Claro. Entonces pueden acceder todos, pero lamentablemente cuando llega el momento no hay un filtro lógico y natural. Ojalá pudiéramos tener, como decía recién Mayra, en el caso de Málaga, tanta cantidad de alumnos como tienen en España, como tienen en otras universidades. Aún nosotros no contamos con el sistema de becas. En Argentina, las becas que otorga el Estado Nacional generalmente están en un casi 90% destinadas a universidades públicas. Entonces, al venir de una universidad privada, establecer contactos y todo, y generar, sobre todo que a los alumnos les den los fondos, que es lo más importante, que quizás es lo que más traba para realizar este tipo de experiencias, cuesta un poco más. Por eso quizás nuestro número es más limitado, más reducido de los que recibimos y los que podemos enviar. Ojalá en un futuro podamos decir, sí, tenemos un sistema de becas y que los mejores promedios, por ejemplo, los mejores promedios de cada carrera, o quien tuvo una trayectoria académica, o quien tiene méritos, o quien, bueno, ver qué condiciones puedan viajar con fondos propios. Por el momento no, entonces, bueno, sí pueden acceder todos, pero bueno, hay ciertas restricciones que nos vienen dadas por las propias condiciones de cada beca, ¿no? ¿Cuál crees que es, Augusto, la importancia de las relaciones internacionales y cuáles son los objetivos a los cuales apunta la universidad?
Bueno, a ver, siempre es importante, sobre todo porque de los últimos años para adelante se ha tomado mucha conciencia en todas las universidades, en todas las empresas, incluso en muchas empresas quizás nosotros en Argentina no estamos tan acostumbrados, pero pasa mucho en Europa, en Estados Unidos también, que las propias empresas tienen que destinar una parte de su presupuesto a lo que se llama responsabilidad social empresaria y que muchas lo destinan a universidades o sistemas de becas, entonces sean del propio país o sea afuera. Entonces ya en los últimos años se ha empezado a tomar más conciencia, sobre todo por ahí imitando más a las universidades de Europa o de Estados Unidos, de que los alumnos necesariamente para entrar al mercado laboral tienen que tener una amplitud mental, esto que decían las chicas antes, un conocimiento, una amplitud mental para ser más competitivos, ¿no? Y bueno, uno va dando pasitos más cortos, quizás a nosotros por cuestiones geográficas, por cuestiones económicas, por lo que sea, no estamos quizás en Buenos Aires, entonces bueno, eso limita, porque uno dice, bueno, estamos a 400 kilómetros, pero una persona que viene de afuera, obviamente le seduce Buenos Aires, le seduce, entonces bueno, tratar de trabajar para competir con eso, porque obviamente se compite con las universidades de Buenos Aires, con las de Córdoba, se compite en el sentido de que como destino, Mar del Plata como destino. Entonces, bueno, se van fijando políticas, ¿no? Ahora están las becas Santander desde hace ya 3 años y a nosotros las dos primeras convocatorias nos tocó España, sí o sí. Entonces el objetivo académico era, bueno, vamos por la de España. Obviamente en los últimos años quizás Mercosur y toda Latinoamérica tuvo una importancia mayor, se han logrado acuerdos muy importantes con Chile, con Brasil, con Colombia, se están en conversaciones, es decir, la misma Facultad de Ingeniería o la Facultad de Derecho acá en FASTA con el tema de los congresos que están haciendo, ahora el que viene ahora de Ingeniería tiene que ver con eso, es decir, que traen gente de Latinoamérica para empezar a vincularnos más y después empieza todo el trabajito por ahí más de hormiga de todos nosotros, todos los que estamos en el departamento de internacionales o de cooperación, de empezar a vincularnos entre todos. Y pasa otra cosa muy rara que, por ejemplo, muy rara, muy buena, digo, en el Estado Nacional, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, está otorgando muchísimas becas, sobre todo a investigaciones, sobre todo a profesionalizar más a los que ya son profesionales, a capacitarlos más. Entonces se están abriendo ciertas instancias de convocatorias de becas para las universidades que implican necesariamente que una universidad esté vinculada con otras de otras partes del mundo. Necesariamente las bases te piden que, por ejemplo, una universidad sea argentina, otra de Brasil y otra de China, otra de Europa. Entonces, para acceder a ese tipo de fondos, te piden un detalle muy detallado, valga la redundancia, un plan de trabajo muy detallado de lo que se quiere hacer y, bueno, cuáles son tus socios a nivel internacional. Entonces, quizás sí, al principio estábamos más limitados al tema de las becas y ahora, por ahí, los últimos 5 años para acá, tuvimos que empezar a trabajar con otras cuestiones, a nivel de decanos o a nivel de los secretarios académicos para ver si podemos armar un grupo de investigación para que ese grupo de investigación llegue de acá a 5 años a obtener un fondo. Entonces, y eso se trabaja en paralelo con la facultad de acá y con otras universidades de afuera. Y hace poco nos pasó que vinieron acá al Congreso de Informática y Derecho, acá que organizó la universidad, y nos pasó eso. Nosotros empezamos a entablar contacto con gente de Ecuador y de Colombia, con universidades que no teníamos contacto, porque bueno, obviamente no puede tener contacto con todo el mundo, precisamente previendo esto, que quizás de acá a 4 años tengamos que viajar para empezar a acomodar todo lo que se empezó a hablar ahora. Y quizás a veces es difícil un poco entender que son cuestiones que llevan mucho tiempo. Más cuando uno vive en la realidad del día a día, en nuestro país, en nuestra universidad, en todos lados, uno vive muy de hoy para mañana. Entonces, planificar algo tan a largo plazo para llegar a ese número. En la Universidad de Buenos Aires pasa que tienen quizás 1.500 alumnos internacionales. Llegar a la cantidad que tienen Málaga, llegar a superar los 100 sería un logro para Mar del Plata incluso. Nos pasa en Mar del Plata que si bien hay 5 universidades, solamente la universidad, nosotros tenemos un departamento destinado a tal fin y la Universidad Nacional, que en realidad depende del vicerrector, tienen ciertas líneas por ahí más avanzadas. Las otras, estoy hablando de la Atlántica, de CAES y de la UTN, tienen algunas cuestiones, pero mucho más limitadas a por ahí grupos de investigación. Pero bueno, esto que se trabaja no en conjunto, ya por ahí me estoy metiendo en políticas por ahí a nivel gubernamental, pero esto de Mar del Plata destino educativo. Quizás ahora es un eslogan, pero quizás dentro de 5 años pasó como con la cumbre, quizás eran una fotito y después en 5 años tengamos que empezar a delinear ya más nosotros que estamos en el día a día. Digo, en el día a día de acá el año que viene, ¿no? Pero en ese día a día, en todas las cuestiones operativas, legales que hay que hacer para llegar a determinado objetivo. Entonces, que una universidad como la nuestra, estando en Mar del Plata, tenga esa posibilidad y haya una decisión muy firme del rector de empezar a inmiscuirnos más en estas cuestiones internacionales, marca obviamente, fija a la universidad como un polo de referencia. Esto que vengan gente de todo el mundo a los congresos de ingeniería, a los congresos de ciencias médicas y que empiecen a generarse cierto nombre con la universidad, eso también implica obviamente una imagen para la universidad y después uno tiene que trabajar, digamos, en el detalle, ¿no? Juli.
No, yo te quería preguntar, ¿qué le dirías a un alumno que tiene ganas de inscribirse a una beca? Bueno, eso es lo principal, que tengan ganas. Sobre todo porque por ahí uno no cae en la cuenta de que se va, esto que decía Mayra, le costó mucho entender que se iba 6 meses, que tenía que dejar todo. Y es todo. A menos que pase algo muy grave y que uno tome la decisión de volver por cuestiones personales, familiares o lo que sea, es toda una decisión. Entonces, muchas veces pasa que o los chicos están trabajando, porque muchos alumnos trabajan y estudian, o están terminando la carrera, entonces no me quiero este semestre porque quizás prefiero terminar y avanzar, y bueno, quizás la oportunidad te llega una sola vez. Sí. A muchos ha pasado eso, o sea, que decir, bueno, prefiero no posponer mi recibido, esto que decía Mayra, bueno, se tiene que poner a estudiar ahora porque obviamente se produce un desfasaje entre lo que uno planifica inicialmente de su estudio, de su periodo de estudio, y el periodo de recibida, ¿no? Entonces, cuando uno decide irse 6 meses a un país, tiene que tener en cuenta esto. Y lo que pasa, sobre todo por ahí a nivel de posgrado, ya cuando uno egresa de la universidad es más fácil conseguir los fondos, parece hasta contradictorio, pero hay muchas más becas para sistemas de posgrados, para estudios de posgrado, o sea, maestrías o doctorados, que para estudios de grado. Entonces, esto que les decía, ahora las becas Santander es una oportunidad que ojalá se replique en un montón de las más, pero bueno, es una muy poquita, que quizás sean 5 o 6 becas como mucho. Quizás a nivel de posgrado, esto que decía Mayra, quizás están las becas Erasmus, está la beca de España, Unión Europea, de Estados Unidos. Es un proceso más complejo también, pero hay muchas más posibilidades de obtener fondos. Fondos me refiero que por ahí nosotros, siempre cuando vienen chicos a la oficina me pasa eso, chicos egresados o por ahí jóvenes, que por ahí muchas veces tienen las ganas, tienen todo listo, pero no tienen los fondos. Entonces para nosotros es un limitante. Entonces bueno, si hay un sistema que te otorga los fondos, el resto es como que se acomoda un poco solo. Y esto que les decía, es importante que primero que tengan las ganas y después que se asesoren bien. Generalmente, por ejemplo, a nivel de posgrado, y uno tiene que estar cerca de un año y medio, 2 años antes de lo que piensa irse, empezar a planificar todo. Porque ahí tiene que buscar la universidad, tiene que buscar la beca, tiene que ver qué requisitos tiene. Digo, por ejemplo, para aplicar a una universidad que no sea de habla hispana, piden copia certificada, entonces eso tiene que mandar a un traductor, las fotocopias tienen que estar legalizadas también, eso es todo burocracia, piden cartas de recomendación, o sea, hay un montón de cosas que uno dice, bueno, inicialmente, no sé, un listado de 100 universidades, bueno, después tiene que entrar en cada una y ver qué materias tiene, qué carreras, esto que decía Mayra, qué diferencias de grado de carrera. Digo, nosotros, por ejemplo, estudias comunicación, estudias periodismo, estudias locución, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el equivalente en otro lado? Porque muchas veces no coincide, y la mayoría de las veces no coincide. Digo, las ingenierías o por ahí las de ciencias médicas coinciden bastante, pero las de ciencias sociales no. Y nos pasa incluso con ciencias médicas. Por ejemplo, en Brasil no es lo mismo kinesiología, está fisiatría. Y separan fisiatría y educación física. Acá por ahí muchas veces lo unimos. Entonces, cuando viene un alumno que quiere cursar determinadas materias, es muy difícil esa compatibilización. Por eso quizás lleva tiempo. Lo que tiene con el sistema de becas Santander es que el proceso es muy corto. Entonces uno tiene que elegir las materias, inmediatamente casi hacer un listado de universidades, elegir las materias y empezar casi el paralelo con las 4 o 5 que uno elige. En el caso de Mayra, bueno, le tocó Málaga, pero lo he elegido otras veces por una cuestión de organización propia de la universidad. En los casos de posgrado no, generalmente lleva mucho más tiempo. Entonces, esto que decía, ¿qué tienen que tener? Primero las ganas y después el tiempo. Digo, cuando vienen a la oficina y dicen, me quiero ir mañana a estudiar a Harvard. Bueno, sí, es complicado, pero claro, vamos a empezar por lo básico. No es fácil, chicos. Claro. No, pero muchas veces, una vez nos pasó que vino un chico y dijo, me quiero estudiar a Harvard. Bueno, ¿sabés inglés? A nivel casi perfecto. No. Ponete a estudiar 2 años mínimo antes de empezar a nada. Digo, por ejemplo, cosas como, no sé, el sistema alemán de becas, que son becas muy buenas, de mucha cuantía en cuanto a la remuneración que te dan por mes. Por más que el estudio sea en inglés y que uno dice, bueno, tengo el certificado de inglés, el FIRST, el TOEFL, el PET o el que sea, te piden un certificado básico de alemán. Entonces dice, bueno, no hablo alemán. Entonces ya descartaste un sistema de becas completo. Lo mismo con Italia, lo mismo con Francia. Uno dice, bueno, me quiero ir a la Sorbona. Sí, quizás conseguís una beca en la Sorbona. ¿Hablas italiano? ¿Hablas francés? ¿O hablas mínimo 2 idiomas para entrar? Para decir, bueno, tenés un promedio de 9 para entrar a la Sorbona. Digo, hay algunos que tienen esos requisitos. Y esto es lo que te decía que lleva mucho tiempo todo esto. Empezar a desmenuzar en detalle cada una de las universidades, cada una de las becas. Entonces dice, bueno, me quiero ir mañana porque abrieron ahora. Ahora, por ejemplo, estamos en época de acá hasta fin de año para posgrados. Entonces, si no planificaste casi con un año de anticipación, es muy raro que llegues a juntar en 2 meses, porque dependés de tiempos de otras personas. Digo, tenés que pedir una carta de recomendación de un docente, o un académico, una autoridad o quien sea, y la persona no está pensando que vos vas a llegar al escritorio y le vas a pedir una carta de recomendación.
con todo lo que eso implica. Tienes que ver por qué le pedís una carta, a qué sistema. Entonces, todo ese proceso desmenuzado lleva quizás un año y medio. Las becas de grado quizás son un poquito más cortas, entonces nos pasa ahora, bueno, se hizo un proceso, se abrió en fines de mayo, junio, los chicos que se están yendo ahora, como decía recién Rocío, como otros 4 más, y se están yendo ahora, o sea, hicimos todo muy rápido en 2 meses. Cuesta un poco más también, lleva mucho más trabajo, sobre todo tenemos una diferencia horaria que hay que tener en cuenta, digo, nosotros 4 de la tarde entramos a trabajar, o 3, 4 de la tarde, y allá son hasta el otro día a las 8 o 9 de la mañana nuestra, no contestan, con suerte. Entonces, eso también son cuestiones a tener en cuenta, porque uno quizás intenta hacer todo rápido y quizás hay una demora lógica por una diferencia de uso horario. Lo bueno es que se está tomando conciencia en todos lados, en todas las universidades, que este es el camino, ¿no? Que por acá, por el lado internacional, hay que ir por todo, por el tema del conocimiento, por el tema del fondeo, de obtener fondos para determinadas actividades, pero bueno, se está tomando mucha conciencia que ese es el camino, y eso está bueno porque se abren muchas oportunidades. Importante. Augusto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Hemos hablado de